Dios los bendiga, mi nombre es Jaciel Vargas y quiero compartir con ustedes un mensaje de esperanza, pero sobre todo de aprender a confiar en Dios. En la actualidad, tanto las organizaciones como los gobiernos y las empresas trabajan día a día para ganar y generar confianza en nosotros. Por ejemplo, cuando un nuevo presidente está haciendo o realizando su campaña previa a las elecciones, él siempre va a tratar de generar confianza en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros decidamos votar por ellos. Las empresas, por su parte, invierten muchísimo dinero a diario para que nosotros confiemos en el producto que nos están ofreciendo. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al lugar más remoto de la Sierra Tarahumara, aquí en Chihuahua, y decidimos tomar algún refresco y conocemos la marca previamente, sabemos que al momento de tomar ese refresco no nos va a hacer daño, posiblemente nos haga daño después por el contenido de azúcar, pero en ese momento sabemos que ese producto no nos va a hacer daño. Sabemos que si lo tomamos no es algo nocivo para nuestros cuerpos, y es entonces que todo el trabajo que hicieron las empresas para que nosotros decidiéramos comprar uno de sus productos tiene frutos. Por eso es de suma importancia para las empresas generar confianza en el consumidor. Y a nosotros nos es muy difícil tener confianza o depositar nuestra confianza en alguien o en una empresa, pero es muy fácil perder esta confianza. Tanto las empresas como las organizaciones ya dijimos que trabajan diariamente para generar confianza de nuestra parte hacia ellos. Bueno, pues el Señor Jesús también día y noche trabaja para generar confianza en nosotros. En Lucas 21, del versículo 6 al 11, el Señor Jesús nos habla acerca de todas estas cosas que están sucediendo en la actualidad. Nos habla de que habría guerras, nos habló de que habría pestes o enfermedades como la que estamos pasando en este tiempo tan difícil. Pero más adelante, luego de que el Señor Jesús nos habla y nos dice todo lo que acontecerá en determinado tiempo, en el versículo 13, el Señor Jesús nos dice, y todas estas cosas acontecerán o pasarán para que nosotros hablemos o tengamos la oportunidad de hablar del Señor Jesús. Por lo tanto, este proceso por el cual estamos pasando, y dije proceso porque es un lapso en el que tenemos que aprender, tenemos que cambiar las cosas como las hemos venido haciendo, es una oportunidad indispensable y muy favorable para nosotros para hablar acerca del Señor Jesús, para darles a las personas una palabra de aliento, una palabra de esperanza dentro de tantas noticias negativas. Me gustaría dejarles la raíz etimológica de la palabra confianza para entender un poquito más acerca de lo que el Señor Jesús está buscando en nosotros. Proviene del latín confidentia, y en donde el prefijo con significa junto, todo, con, y donde el término latino fides significa fe, es decir, que confianza significa con toda la fe o con absoluta convicción. Dios está buscando que nosotros tengamos fe en lo que Él hace y en lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Y me encanta el otro significado de la palabra confianza, que es con absoluta convicción. Cuando hay absoluta convicción en algo, en alguna situación o en alguna persona, sabemos que no podemos fallar o que no nos pueden fallar. Es decir, que si Dios nos ha dado una promesa, nosotros deberíamos tener la absoluta convicción de que Dios nos va a responder, de que Dios estará por nosotros y de que las fieles promesas del Señor Jesús para nuestra vida se van a cumplir en su debido tiempo. Hablar de confianza en Dios es hablar de un tema 100% espiritual. ¿Podemos depositar nuestra confianza en Jesús? Sí, pero Dios mismo le enseñó a sus discípulos. Es decir, que ningún libro, ningún profeta, ningún pastor, ninguna persona te puede enseñar a confiar en Dios. Nadie, excepto Jesús mismo. Él es el único que te puede enseñar a confiar en Él. Y bueno, nos preguntaremos en esta tarde, ¿cómo puedo yo aprender a confiar en Dios? Y es una pregunta que muchas veces no queremos oír la respuesta, pero el Señor nos enseña a confiar en Él a través de las circunstancias, pero muy en específico a través de las circunstancias difíciles o adversas en nuestra vida.
Jesús, cuando estuvo con sus discípulos y cuando navegaba con ellos y cuando caminaba con ellos, una serie de circunstancias difíciles comenzaron a suscitarse. Y Dios, a través de su palabra, a través de sus promesas y a través de su mano poderosa, les fue mostrando cómo es que ellos debían ir confiando en Dios mismo. Así es igualmente para nuestras vidas. Dado el negocio que yo tengo y el giro en el que me muevo, es un negocio muy difícil y está lleno en veces de problemas. Y el Señor Jesús me metió por un proceso por el cual yo tuve que aprender a depender y a confiar en Él a través de circunstancias difíciles. Y este lapso por el que estamos pasando, tomémoslo como un proceso por el cual Dios nos enseñará a confiar en Él. Me gustaría que recordáramos algunos de los personajes de la Biblia que pasaron por momentos sumamente difíciles. Uno de ellos fue Moisés. Moisés llevó para mí la tarea más difícil sobre la tierra después de la del Señor Jesús, en la que se le fue encomendado liberar de alguna manera el pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto. Y a través del desierto y de todas las circunstancias por las cuales Moisés tuvo que atravesar, su confianza y su esperanza siempre estuvieron en Dios. Otro personaje que también me llama muchísimo la atención es el rey David. Aún siendo rey, aún teniendo toda la capacidad del mundo, todas las riquezas y los ejércitos, hubo momentos en los que él tuvo que dejar de depender en todo su ejército y comenzar a depender únicamente en Dios. En algunas circunstancias David sufrió de persecución. En algunas circunstancias David sufrió de personas que lo querían matar. Pero aún así el David, el salmista, nos escribe infinidad de cánticos y de salmos en los que él hace ver que la confianza que él tiene están situados y están fundamentados en Dios. Me gustaría que recordáramos el Salmo 91. Es un salmo que tiene una promesa muy grande para nuestras vidas y que en estos tiempos es un salmo que debemos recordar. Muchas veces este salmo lo leemos, hasta lo tenemos en nuestras casas con nuestra Biblia abierta, pero es un salmo que debemos de vivir diariamente. Y en el versículo 1 dice lo siguiente: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. En el versículo 2 dice lo siguiente: declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él, solo Dios es mi refugio, mi lugar seguro. Él, Dios, es en el quien yo confío únicamente. A pesar de que en la actualidad la medicina está muy avanzada, a pesar de que tenemos instituciones de salud de buena calidad en nuestro país, no podemos depender totalmente de eso. Y es entonces que el salmista dice aquí: declaro lo siguiente, solo Dios es mi refugio. El salmista comprendía una cosa que el Señor Jesús quiere que todos comprendamos. Podemos tener todos los recursos del mundo, pero si no confiamos en el Señor Jesús y si nuestro primer lugar de auxilio no es Dios, estamos muy equivocados. Porque sabemos que los hombres pueden fallar, pero el Señor Jesús nunca nos va a fallar. Más adelante, Dios nos dice en el versículo 14 y en delante lo siguiente, y para mí son palabras directas de Dios hacia nuestras vidas y me gustaría que las atesoraran junto conmigo. 14. El Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. La clave para que el Señor Jesús nos rescate y nos proteja es confiar en su nombre. Y recuerden que los planes del Señor Jesús, dice la Biblia, que son planes de bien y no planes de mal. En el 15 dice: cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades, los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. ¿Por qué? Porque hemos confiado en Él, porque hemos decidido depositar nuestra fe y no tenemos absolutamente ninguna pizca de duda en lo que Él puede hacer y en sus promesas. Pero para que nosotros podamos entrar en la bendición de Dios, es indispensable que depositemos toda nuestra fe en Dios, en sus promesas. En una ocasión le pregunté a una madre primeriza
cuando tenía a su hijo en los brazos, y precisamente le pregunté esto porque quería ver sobre todo su reacción. Le dije, ¿usted le dejaría a su hijo a cargo a una persona que acaba de conocer hace 5 minutos? Y me dijo, claro que no, por supuesto que no. Y esto nos lleva a recordar que para confiar en alguien debemos indispensablemente conocer a esa persona. Por eso, para que nosotros aprendamos a confiar en Dios, es indispensable que lo conozcamos. ¿Cómo lo podemos conocer? La palabra de Dios, la Biblia, es en sí el Señor Jesús. Si usted y yo queremos llegar a una charla 1 a 1 con un conferencista mundialmente famoso, tendríamos que pagar una millonada. Pero Dios, en su misma palabra, Él nos habla de 1 a 1, es decir, de una persona directamente a otra. Es aquí donde radica la importancia de leer la Biblia. Ahí mismo está Dios, es su palabra, es Él mismo. Por otra parte, si queremos confiar en alguien, debemos hablar con Él. Por eso la oración en estos tiempos es de mucha importancia. Yo los invito a que si estamos en un tiempo de encierro, dediquemos por lo menos media hora durante la mañana y media hora durante la tarde para platicar con Dios. Durante ese tiempo de plática con Dios, nosotros aprenderemos a conocerlo de una manera más real. Y entonces, después de conocerlo, aprenderemos a confiar en Él. El aprender a confiar en Dios nos va a generar una vida llena de paz. El salmista escribía que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado. No fue el hecho de tener riquezas, de tener una vida asegurada, no fue el hecho de tener una familia o una ciudad fortificada. El hecho de confiar en Dios es lo que hizo al salmista descansar y tener paz. La confianza en Dios, en Jesús, genera y crea una vida llena de paz. En este tiempo de encierro, deberíamos de fomentar los hábitos buenos para nuestra vida y dejar de lado los hábitos que son nocivos o que no nos permiten progresar o avanzar en nuestras vidas. A través de este lapso que vamos a pasar en nuestras casas, un buen hábito por el cual podemos empezar es renovar nuestro entendimiento. Dios es muy claro y nos dice que debemos renovar nuestro entendimiento día con día y no adaptarnos a las cosas que ya pasaron. Muchas de las iglesias que ahora están lanzando sus mensajes a través de las redes sociales como nosotros, no lo habíamos decidido hacer así, quizás por miedo o quizás porque no estábamos listos. Sin embargo, este tiempo de crisis nos ha obligado a renovar nuestro entendimiento y a cambiar la manera en la que hemos venido haciendo las cosas. Pues es una realidad que de aquí en adelante tendremos que aplicar esta porción de la palabra en nuestras vidas de manera general, porque se avecinan tiempos difíciles. Ya lo dijimos que nuestra confianza está en Dios y que Él puede hacer y Él va a obrar, sí, pero es una realidad que pasaremos por crisis y por tiempos difíciles. Pero no es momento para desanimarnos, no es momento para entrar en depresión, no es momento para entrar en crisis personal o emocional, es momento para hacer cambios en nuestras vidas. Es momento para que en este tiempo de encierro fomentemos un buen hábito. Un buen hábito, por ejemplo, puede ser de lectura, un buen hábito de hacer ejercicio. Y saben, a pesar de las circunstancias que vayamos a pasar, el Señor Jesús estará con nosotros. Sin lugar a duda, estamos pasando por tiempos muy difíciles. Pero después de pasar por esta cuarentena, vendrán tiempos aún más difíciles económicamente hablando. Y yo quiero invitar a los empresarios, a los trabajadores, a las amas de casa y a las personas en general, a que cambien su manera de pensar, a que sean personas innovadoras. Dios nos ha dado un espíritu de creatividad, de poder, y confiando en Él y depositando en Él nuestra fe, Dios hará grandes cosas. Pero no podemos cruzarnos de manos y esperar a que Dios haga todo. Nosotros debemos de depositar nuestra fe y usar nuestra creatividad para que Dios obre en nuestras vidas. Debemos de cambiar la manera en la que hemos estado actuando y debemos mejorar día con día, porque los tiempos que vienen únicamente los lograremos pasar con la ayuda de Dios y renovando la manera en la que hemos actuado y en la manera en la que pensamos en la actualidad. Debemos de comprender que los tiempos de crisis son tiempos también para crecer. Grandes empresas como FedEx nacieron en épocas, en tiempos de crisis global. Como cristianos y como hijos de Dios debemos ser los portadores de las buenas noticias.
Por lo tanto, cuando llegue algún amigo, algún familiar desalentado, preocupado o triste por las circunstancias que estamos pasando todos, usted y yo debemos tener la palabra de confianza, la palabra de esperanza, la palabra de amor y de esperanza y de paz en Dios para esas personas. Vi una familia que se quedó sin empleo a causa de la contingencia que estamos pasando todos, y por un grupo de WhatsApp que tenemos nos mandaron la solicitud para que todos apoyáramos a esa familia, y a través de los días empecé a ver cómo los hermanos empezaban a traer comida y despensa para esa familia que se había quedado sin empleo, y me llené de alegría y dije, los hermanos, los cristianos, nos estamos apoyando unos a otros, pero también tenemos la capacidad de apoyar a las demás personas. ¿Cómo? A través de la esperanza, a través de las palabras que el Señor Jesús nos deja en la Biblia. Y me gustaría alentarlos en este video con algunos de los salmos. Salmo 37:5, Salmo 40, Salmo 50, Salmo 56, Salmo 64, Salmo 94, Salmo 115 y otra cantidad inmensa de salmos nos hablan acerca de la confianza y que el Señor es quien tomará el control de las circunstancias en nuestras vidas. Así que si ustedes escuchan a alguien que se siente desalentado, ustedes deben de ser la persona correcta para llevar el Evangelio de Dios. Recuerden que todas estas cosas que estamos pasando son una herramienta para llevar la palabra de Dios hasta las vidas que no lo conocen. Espero que este mensaje les haya servido. Busquen los salmos en su casa, léanlos, aplíquenlos y sobre todo comiencen a ejercitar la confianza en Dios. Los invitamos a que le den like a nuestras páginas, a que nos sigan en nuestras redes sociales y no olviden que estaremos transmitiendo todos los días a las 7.